Antes de hablar de las cimentaciones superficiales, es bueno tener claro de dónde vienen las cargas para diseñar estas cimentaciones. Vamos a recordar un concepto que ya lo hemos hablado en el capítulo anterior. Las cargas vienen de un análisis estructural, de toda la estructura que generalmente al principio se hace con los nudos o las cimentaciones, en sí lo sé, los nudos donde van a estar diseñadas las cimentaciones empotrados. O sea que si tomo este nudo, ¿qué tengo? Tengo una vertical como resultante, una horizontal y un momento. En edificios las horizontales tienden a despreciarse porque son muy pequeñas, en la mayoría de los casos. Pero ya en casos cuando las cargas laterales son muy altas, como puede ser un sismo, y también cuando existen tinglados, o cuando estamos haciendo el diseño de un tinglado de las cimentaciones, también las cargas laterales son altas y son considerables. Bueno, entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una carga P que tenemos que repartir en una determinada área, que es la zapata. Tenemos el área de la zapata, que sería base por base, si fuera una zapata cuadrada. Pero el objetivo, ¿cuál es? De que el elemento estructural, que es la zapata, sea capaz de transmitir esta fuerza P hacia el terreno. Como les dije, tenemos determinada área. Entonces, el esfuerzo que se está transmitiendo aquí es igual a P sobre el área. ¿El área de qué? El área de la cimentación. Y esto tiene que ser menor o igual a ¿qué? A un Q admisible. ¿Qué es el Q admisible? Es el esfuerzo admisible o la capacidad aportante, y bueno, depende de cada país, incluso la denominación es diferente, pero es la resistencia que tiene el terreno. O sea que la presión que estamos aplicando debe ser menor a la presión admisible. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un P muy grande y como P es muy grande y el área es pequeña, este Q es mayor que el Q admisible, ¿la solución qué es? Es aumentar el área. Mientras vamos aumentando el área, este valor de Q, la presión hacia el terreno, va aumentando, va disminuyendo, y como disminuye, va a ser menor en algún momento que el Q admisible. Entonces, ese es el objetivo, que el terreno soporte menos de lo que sea capaz de soportar. Y cuando hacemos el diseño de cimentaciones en sí, ya sea superficiales o profundas, hay que tomar en cuenta dos puntos muy importantes. Ahora hablando de cimentaciones superficiales, el primero, que es la resistencia del terreno. La resistencia del terreno, ¿qué quiere decir? Que no debemos pasar en ningún caso el Q admisible. Ya vamos a hablar algo respecto en qué caso puede pasar un poco, un porcentaje, pero la idea es de que no tengamos que cargar más de lo que el terreno puede soportar. Y eso quiere decir que son las verificaciones geotécnicas. Y para las verificaciones geotécnicas, para todo lo que sea referente al terreno, vamos a realizarlo con el estado límite de servicio. Quiere decir que cuando nosotros analicemos en la estructura o cuando tengamos las reacciones de ¿qué? De carga muerta, peso propio, carga viva, por ejemplo, es todo sin mayorar estado límite de servicio. Todo sin mayorar, todo por uno. Y la segunda de las verificaciones, que sería la resistencia del hormigón o verificación estructural. ¿En qué consiste esto? En que nosotros debemos realizar una verificación en sí, un diseño del elemento, de este elemento que es la zapata o la losa radier, o cuando pasemos a cimentaciones profundas, el pilote en sí, de la cimentación, de que no llegue a fallar, no llegue a romper. Y estas verificaciones ya está fuera de la parte geotécnica, ya es parte estructural. Entonces, todas las verificaciones y diseños se realiza con el estado límite último. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablemos de cargas muertas, cargas vivas, peso propio, todas son mayorando. Por ejemplo, solo para recordar, la que generalmente se usa es la combinación donde es 1.2 por la carga muerta y peso propio más 1.6 carga viva. A esto me refiero con... ¿Y por qué digo que el comportamiento es lo que nos da en muchos casos la tipología?
Porque cuando hablamos de tipología, ahora dibujo en planta una zapata cuadrada o rectangular con la columna al medio. Es una zapata sin excentricidades. Otro caso es una zapata lateral con una sola excentricidad, o sea que la columna está al costado. ¿Esto en qué caso se da? Sobre todo, se da en, por ejemplo, estas zapatas, si aquí tenemos el vecino, no podemos invadir con parte de nuestra estructura hacia su terreno. Tenemos que ir hacia el nuestro. Y eso sucedería ahí, de que la columna quedaría en el extremo y esa sería la zapata. Y otro caso también, que es de excentricidad, sería con doble excentricidad, cuando estamos en los dos bordes del terreno. Esos serían tres tipos. O sea, son zapatas aisladas, pero con diferentes excentricidades. Con y sin excentricidad. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El comportamiento de esta zapata es parecido a esto. Miren, aquí, sin importar dónde está la columna, lo que importa es dónde está la carga. ¿Dónde está la carga? Está muy cerca al borde. Es lo mismo que ocurre aquí. O sea que el comportamiento de esta y de esta se asemeja mucho a este tipo de zapatas. El comportamiento de una zapata central puede estar entre este tipo de zapata con la presión uniforme o también con variable, pero generalmente la presión está en toda la zapata. Si no es uniforme, pero está en toda la zapata.